Ya estamos en vivo, profesor. Esperamos unos minutos para comenzar. Ok. Ok, maestros. Bienvenidos a este curso de Introducción a las Tecnologías Emergentes en el Aprendizaje. Este curso viene de la mano junto a Suma Educación Perú y lo hacemos con el fin que ustedes puedan introducir las diferentes tecnologías con las que contamos como parte de su dinámica pedagógica. Doy paso al profesor José, quien nos va a dar algunas palabras antes de empezar el curso. Gracias, estimado Anthony, estimados maestros, maestras.
estimados amigos y amigas que están participando de este curso. Eh, Tengan ustedes buenas tardes, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Y bueno, en estas jornadas que vamos a tener, básicamente queremos introducir en nuestro campo profesional, aquellas tecnologías emergentes a cual nosotros estamos dando bastante impulso para que podamos, en cierta manera, ir familiarizándonos en estos nuevos conceptos, en estas nuevas herramientas, como son, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy, el diseño en 3D y la impresión de este tipo de diseños. También vamos a ir abordando cómo aplicar la programación en Mblox para desarrollar aprendizajes con nuestros estudiantes en cuanto corresponda. También vamos a ir abordando ya en un día 3 esto que está como que ya calando muy fuerte en estos últimos tiempos, el tema de la inteligencia artificial y ese impacto que está teniendo en nuestra vida cotidiana y ese impacto que puede tener también en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y también hay un tema bastante muy actual, que es cómo aplicamos la programación en algoritmos en proyectos, pero utilizando también el IoT o el Internet de las Cosas. Como que son conceptos nuevos que están emergiendo, son herramientas nuevas que están emergiendo, y el afán de nosotros es que nos vayamos familiarizando de a poco. Entonces, es un arduo trabajo para que vayamos nosotros empoderándonos de cada una de estas, pero creo que sí es un reto también al mismo tiempo de que la podamos incorporar a nuestras prácticas, a nuestra vida profesional. Entonces, ¿qué más? Solamente desearle mucho éxito en estos espacios que vamos a ir teniendo, y también dejarlo aquí con Anthony Valladolid, que es nuestro maestro, que va a intercambiar las experiencias que va también él adquiriendo en estos tiempos, pues, también de preparación, de formación universitaria. Entonces, Anthony, sin más preámbulo, pues, te dejo para que puedas empezar con el primer tema, que se denomina cómo diseñar e imprimir en 3D. Te dejo, Anthony. Buenas tardes con todos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Listo, profesor José. Muchas gracias por sus palabras. Entonces, docentes, vamos a empezar este curso de introducción a las tecnologías emergentes en el aprendizaje. Antes de empezar, vamos a empezar con algunas directivas con las que vamos a contar a lo largo de estos 4 días, donde haremos webinars gratuitos a través de la página de Facebook. En primer lugar, el curso es completamente gratuito y serán 4 sesiones. Todas las sesiones quedarán grabadas en la página de Facebook de Suma Educación Perú, así que por ahí también las podrán ver, en el caso no puedan acceder de manera síncrona. Sin embargo, durante cada webinar vamos a lanzar el link para que ustedes puedan pasar su respectiva asistencia, como también podrían hacerlo justo ahora escaneando el QR que estoy poniendo aquí. Entonces, en este momento en los comentarios de la transmisión en Facebook debe estar por ahí circulando el enlace para que puedan registrar su respectiva asistencia en el webinar de hoy y así sucesivamente en los siguientes webinars. Luego, para los temas que vamos a trabajar en todas las sesiones que vamos a hacer, solo requieren de una computadora con acceso a Internet. No vamos a requerir de otros materiales extras o que ustedes realicen otras inversiones en equipos u otras herramientas. Todo se ha trabajado con plataformas abiertas y gratuitas a las que podemos acceder únicamente contando con acceso a Internet. Entonces, ya aclaradas estas directivas, los invito a llenar la asistencia escaneando el QR desde sus teléfonos, como también llenando el link que está en los comentarios de la transmisión en Facebook justo ahora. Entonces ya podríamos empezar con el curso ahora aclarado estas respectivas directivas. Sobre mí un poco, actualmente soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me desempeño como entrenador de Olimpiadas de Robótica. Asimismo, me apasiona bastante la docencia y me encargo como capacitador de tecnologías educativas. Es por ello que junto de la mano de Suma Educación estamos haciendo este curso para ustedes. Asimismo, soy profesor voluntariado en eventos STEAM. Más adelante voy a hablar un poquito sobre qué es STEAM y la importancia que tiene actualmente en la educación. También he participado en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, de robótica educativa y afines. Finalmente, mis áreas de interés son STEAM, enfocado directamente a educación, desarrollo de sistemas embebidos, que son prácticamente dispositivos inteligentes, dispositivos electrónicos, Internet de las Cosas, inteligencia artificial e impresión 3D, que de casualidad justo son los mismos temas que vamos a trabajar. Así que me va a encantar bastante poder compartir con ustedes a lo largo de este día. Asimismo, por ahí dejo algunas redes sociales de contacto, tanto LinkedIn como mi respectivo correo electrónico. Entonces, ¿qué es STEAM? Como mencionaba hace un momento. Justo los 4 temas que vamos a hablar
en estos diferentes webinars responden directamente a la necesidad de STEAM. STEAM es un nuevo enfoque educativo que se está dando en diferentes partes del planeta y actualmente es una nueva tendencia en educación. Y la propiedad es que todos sigamos por ahí. Lo que busca STEAM es integrar las 5 áreas del conocimiento a través de proyectos transversales. Así el estudiante puede explotar al máximo esas habilidades con las que cuenta. Por un lado tenemos la parte de la ciencia, que describe prácticamente todo lo que pasa en nuestro mundo. Por otro lado tenemos el lado de la tecnología. La tecnología es parte de nuestro día a día y se ha vuelto indispensable saber conocerla, saber cómo usarla. El lado de la ingeniería, para aprender a diseñar soluciones. El lado del artes, que hasta hace poco no era tan considerado dentro de STEAM, sin embargo, hasta hace poco era STEAM, sin la A. Sin embargo, se decidió incorporar las artes porque ese componente humano, ese componente humanístico, es muy necesario en el desarrollo íntegro del estudiante. Así que las artes también responden a una de las áreas STEAM. Finalmente, las matemáticas que nos permiten casi resolver cualquier problema y es la base de todo, en cuanto a lógica y otras operaciones. Entonces, estas 5 áreas componen lo que es la educación STEAM. Y sin darnos cuenta, al estar desarrollando ese tipo de tecnologías emergentes, estas nuevas herramientas para educación, estaremos desarrollando STEAM. Y ustedes como docentes, al incorporar estas herramientas que vamos a compartir con ustedes, al llevarlas a sus aulas, también estarían desarrollándose STEAM y estarían siendo parte de este cambio, de este nuevo boom que está habiendo en la educación. Y desde Suma Educación la estamos promoviendo. En primer lugar, el primer webinar será sobre impresión 3D, que es una técnica de fabricación aditiva. ¿Qué es una fabricación aditiva? Es prácticamente ir añadiendo material capa por capa. Será el tema que hablaremos justo hoy día. El segundo webinar será sobre programación. ¿Qué es programar? Es algo que suena bastante. Incluso se dice que en un futuro los analfabetos digitales serán aquellos que no saben programar. Entonces, programar va a ser una necesidad. Como docentes, se tienen que también especializar o conocer por dónde va esta rama, pues va a ser parte del día a día. Programar es darle instrucciones a una computadora para que ésta realice alguna función que nosotros queramos. Aquí a propósito puse esta pequeña imagen que puede dar quizás un poco de miedo porque vemos códigos, textos en inglés, etcétera. Sin embargo, programar no va tanto por aquí. Programar va por el lado de pensar, directamente con el pensamiento computacional. Una vez logramos desarrollar el pensamiento computacional, es que ya vamos a poder programar en cualquier lenguaje y ya no va a parecer difícil esto. Incluso ahí nace la programación en bloques, que responde directamente a esta necesidad de poder programar sin caer en muchas complicaciones. Aquí una pequeña programación, quizás lo conocen ustedes por Scratch, muy sencillo, mira, nos pregunta, y dice incluso pregunta, ¿quieres aprender? A continuación esperamos la respuesta. Si la respuesta es sí, empezaremos a aprender. Entonces, al programar desarrollaremos esta manera lógica de pensar para poder solucionar problemas a través del uso de una computadora. Luego, otra tecnología que está sonando bastante es la inteligencia artificial. Últimamente está sonando, por ejemplo, bastante sobre ChatGPT. Quizás por ahí algunos han escuchado. También vamos a ver cómo utilizar esto como herramienta para ayudarnos en nuestras sesiones pedagógicas. La inteligencia artificial prácticamente intenta replicar la manera de pensar de un ser humano y llevarlo a la máquina, para que ésta nos pueda ayudar a resolver diferentes problemas. Y sobre todo tratar con mucha información, tratar con muchos datos. Es algo que va a sonar bastante y es importante entender sus conceptos, quizás entender sus principios, cómo funciona, y llevarlo a las aulas a través de las diferentes herramientas a las que tenemos acceso. Finalmente, como último tema que trabajaremos en el día 4, será Arduino e Internet de las Cosas. Arduino es una plataforma libre para desarrollar proyectos electrónicos. El hecho que sea libre hace que sea de bastante bajo costo y bastante accesible. Nos permite desarrollar proyectos de cualquier tipo de principio electrónico, a través de sensores, algunos actuadores como motores, unos altavoces, pantallas quizás, y todo a través de la programación. Luego, cuando logramos recolectar la suficiente cantidad de datos y empezamos a compartir estos datos con Internet, a eso lo conocemos como el Internet de las Cosas. Es la capacidad para que estos dispositivos inteligentes se conecten a Internet y puedan compartir datos entre sí. Y como veremos justo el día en el que trabajaremos ello, hay muchas aplicaciones a las cuales se les da actualmente. Entonces, ahí ya les hice un pequeño vistazo sobre todo lo que abarcaremos en este curso. Y ya podremos empezar con impresión 3D, que es nuestro primer tema. Entonces, un momentito mientras abro las diapositivas respectivas.
Ok, están abiertas las diapositivas de impresión 3D, que será el tópico que veremos hoy día. Ya podemos empezar. Listo. Es la impresión 3D. Vamos a leer por aquí los apuntes que hay. Es un proceso de manufactura aditiva, ideal para realizar prototipado. Como mencioné al inicio, el hecho de que sea manufactura aditiva es decir que se va a añadir material. La mayoría de procesos de manufactura quitan material, por ejemplo el fresado, la carpintería, entre otros. Al realizar estos procesos estamos quitando material y por lo general hay desperdicio. Sin embargo, en la impresión 3D solo ponemos el material que va a ser utilizado. Así que por ahí podemos trabajar lo que es el tema del impacto verde. Para realizar la impresión 3D requerimos una impresora 3D, valga la redundancia. La impresora 3D nos va a poder permitir llevar a la vida el diseño que previamente hemos hecho en una computadora, es decir, que previamente ha sido digitalizado. Estos diseños los podemos conseguir en Internet. Vamos a ver hoy día algunos repositorios gratuitos donde hay un montón de modelos a nuestra disposición, como también se puede diseñar a gustos los diferentes modelos. Nosotros veremos también hoy día cómo realizar estos modelos a través de figuras geométricas básicas y de volúmenes geométricos. Lo que respecta a impresoras 3D, aquí tenemos unas imágenes. Son imágenes que las seleccioné de manera estratégica para que logren ver algo. A la izquierda tenemos una impresora 3D de naturaleza industrial. Como ven, es una máquina bastante grande, una máquina bastante robusta. Y es que la impresión 3D hasta hace unos años solo era lograble trabajar a través de grandes industrias. Es decir, no todos podíamos tener acceso a una impresora 3D. Sin embargo, con el pasar del tiempo, también con la popularización de esta tecnología, se hizo más accesible y ahora tener una impresora 3D ya no es nada del futuro, no es nada de que podemos dejar atrás. Ya todos podemos contar con una impresora 3D con precios bastante bajos, ya que ya existen kits comerciales para armar, se pueden hacer de cero, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es que la impresión 3D ya no es nada del futuro, sino es algo del presente. Y estamos en la obligación de aprenderlo, de entenderlo. Quizás algún día tener una impresora 3D va a ser lo equivalente o lo igual a tener una impresora 2D en casa, que es las que usamos para imprimir papel normalmente. Vamos a hablar un poco de la impresión 3D en la industria. Acá a la izquierda tenemos la impresión 3D utilizado para hacer una prótesis. Entonces aquí vemos una aplicación directamente médica. Por otro lado tenemos aquí la impresión 3D en un ambiente de construcción civil. Estamos viendo una impresora construyendo una casa. Entonces podemos imaginar hasta dónde puede escalar esa tecnología. De imprimir pequeños modelos como el que muestro aquí, que fácilmente es un modelo con fines de entretenimiento, a imprimir casas completas. Y es algo que ya se está haciendo. Ya se están utilizando impresoras 3D enormes para poder imprimir casas, imprimir edificios, entre otras cosas. Ya no es nada del futuro, sino es algo del presente. Asimismo aquí, también se utiliza la impresión 3D en la industria médica para el tema de las prótesis de bajo costo, sobre todo. Luego, otra aplicación muy interesante que hasta ahora todavía se sigue trabajando. Aquí una imagen un poco simbólica porque no es que se imprima así un órgano, pero para entender la idea más o menos, es utilizar la impresión 3D para lograr imprimir tejidos. Tejidos vivos que fácilmente podrían quizás en algún futuro incorporarse adecuadamente con la compatibilidad requerida con el cuerpo humano. Ya están habiendo impresoras 3D que en vez de utilizar plástico, que veremos en un momento, utilizan directamente tejidos, células madre, para poder imprimir ese tipo de componentes biológicos. Luego por aquí quise poner esta imagen porque me pareció muy interesante y es que la impresión 3D nos permite realizar soluciones a medida. Aquí podemos ver un pequeño perrito que carece de extremidades, sin embargo con impresión 3D se ha diseñado este pequeño soporte al cual se han acoplado en unas ruedas. Y es el objetivo de la impresión 3D. Podemos plantear soluciones a medida. Aquí tengo un caso, quise rescatar este caso porque fue una de las primeras veces que yo escuché sobre impresión 3D. Era en mi clase de tecnología en el colegio, mi profesor presentó este ejemplo y bueno, a mí me marcó bastante y hasta ahora siento que es uno de los mejores ejemplos para representar lo que es el tema de la impresión 3D. Aquí tenemos un pequeño patito que no tenía su respectiva pata
Y ante esa necesidad, ante ese problema, un conjunto de estudiantes logró diseñar la pata. Se diseña con ayuda de software. Hoy ya vamos a ver cómo funciona ese tipo de software para poder diseñar la patita a medida. Y es que la impresión 3D nos permite responder a medida directamente al problema, ya que tú puedes solucionar en función de lo que requieres. Diseñas. Diseñas a partir de lo que necesitas exactamente lo que requieres, con el material que necesitas, las medidas que requieres, etcétera. Lo cual, a quizás buscar una solución comercial, una solución que ya exista, no se pueda ver bastante. Entonces, finalmente ya se puede imprimir el modelo 3D y podemos contar con este para luego. Como vimos acá, se puede acoplar fácilmente a la patita de nuestro pato. Entonces, la impresión 3D nos permite generar soluciones a medidas. Ahora, ¿qué tan accesible es hablar de impresión 3D? Existen las impresoras caseras, y es que nosotros podemos adquirir diferentes componentes electrónicos. Aquí válgase las comillas porque son relativamente caseras. Hay componentes que nosotros no podremos fabricar. Sin embargo, los podemos adquirir a bajo costos en naturaleza del software abierto, por ejemplo, como lo es Arduino. Entonces podemos fabricar impresoras caseras. Es una tendencia, se le conoce como tendencia maker, poder construir tu propia impresora. Luego, hay kits comerciales. Es decir, hay empresas que ya venden impresoras listas para usar o listas para armar y que también son de costo relativamente accesible para todos, para que todos podamos contar con una impresora 3D. Finalmente, también hay servicios de autoimpresión. Es decir, tú realizas el diseño digital utilizando el software que deseas, tienes el archivo final y lo mandas a un servicio de impresión. En el respectivo servicio de impresión, tú vas a poder acceder a este producto, ya estará listo y bueno, ya recibirás el modelo y lo utilizarás en lo que tú quieras. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que la impresión 3D está a nuestro alcance. Ya sea comprando un kit comercial, ya sea armándola desde cero, hay mucha información en internet sobre cómo armar desde cero, o usando servicios de empresas que ya proveen el tema de impresión 3D a medida. En el caso de impresiones caseras, quiero resaltar un caso de éxito de un amigo que he invitado. Su nombre es Rodolfo. Rodolfo a los 13 años, es una nota de la República, que fue más o menos hace 2 años esto, diseñó una impresora 3D desde cero. Entonces, he invitado a Rodolfo para que nos cuente un poco sobre esto y cómo es el tema de la impresión 3D, qué lo incentivó a él a construir su máquina, qué problemas tuvo en el proceso y qué fue sobre todo lo que aprendió para lograr esto. Entonces, te invito, Rodolfo, a compartir tu experiencia con todos los presentes. Rodolfo es actualmente estudiante del COAR Lima. Yo soy egresado del COAR Lima también, así que por ahí tenemos una gran amistad. Sí, bueno, primero buenas tardes con todos. Y como aquí mismo aparece, sí, yo a mi corta edad, bueno, esto fue hace más o menos 2 años durante la pandemia, he hecho una impresora 3D, ¿no? En este caso ahí se ve como en la noticia se dice que yo hice la impresora con una caja de frutas. Y bueno, a mi corta edad de los 12 años, el proceso que seguí para hacer la impresora 3D fue muy largo. El proyecto me duró más o menos un año. Y todo esto fue producto de mi curiosidad. Desde muy chico a mí me encantaba desarmar distintos aparatos electrónicos, tales sean radios, televisores, impresoras, y hacía distintos robots con esto, hacía distintos utensilios y más que todo por esa curiosidad que tenía. Fue así que un poco a poco buscando en internet me encontré con las impresoras 3D y este es un mundo muy interesante, sobre todo para tener esa posibilidad de crear lo que uno tiene en la mente. En mi caso, a mí me encantaba la robótica, a mí me encanta la robótica y es por eso que gracias a una impresora 3D se pueden llevar a cabo distintos proyectos a la realidad. Y es así como ahí ustedes pueden apreciar. eh, Ese fue mi primer prototipo de impresora 3D, que es con una caja de papaya y bueno, en la actualidad la impresora 3D pasó por muchas modificaciones. Eso es algo también que se hace mucho en la cultura maker, ¿no? Cuando uno arma su impresora 3D, normalmente imprime piezas y esas mismas piezas las usa para su impresora 3D, para hacerle mejoras o para construir otra impresora 3D. De hecho, ahorita en estos momentos estoy haciendo también una cortadora láser, ¿no? Y más que todo, eso es lo interesante de este mundo, ¿no? Poder hacer una máquina que se pueda autorreplicar. Y también con la impresión 3D se pueden llegar a hacer muchas cosas. En este caso, ahí ustedes pueden ver una pequeña mano. Bueno, actualmente estoy empezando a trabajar también en el mundo de las prótesis impresas en 3D. Aquí tengo, por ejemplo, algunos modelos ya impresos
de, en los que estoy trabajando ahorita mismo. Y bueno, todo esto va producto de la curiosidad que uno tiene, ¿no? Y esto es lo impresionante y lo muy interesante de este mundo maker, que se pueden hacer muchas cosas inimaginables y también se puede ayudar a muchas personas, ¿no? Y bueno, a todos los que están presentes aquí les invito más que todo que se aventuren en este mundo de la impresión 3D y que también se animen a adentrarse en este mundo y que descubran muchas cosas, ¿no? Las cuales de hecho nos ayudan mucho y sobre todo para mí que en mi carrera, la que voy a escoger, que es ingeniería mecatrónica, me va a servir de mucho. Listo, Rodolfo, muchas gracias por compartir tu experiencia. Me pareció bastante interesante poder invitarte hoy día justo en ese taller que tenemos dirigido a docentes y sobre todo aquí evidenciar, ¿no? Cómo la impresión 3D está al alcance de todos y no hay excusa quizás para no introducirse a este mundo y todas las posibilidades que puede ofrecer. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces ya continuaremos a seguir trabajando un poco más en los temas que tenemos planeados para el día de hoy. Ok. El principio de la edición de material. Toda impresora 3D funciona adicionando material, como mencionaba al principio. Lo que conocemos como manufactura aditiva. Aquí se ve una pequeña animación de cómo se va moviendo. Esto lo conocemos como nozzle, que es por donde se emite el pequeño filamento, el cual voy a explicar más adelante. Es así que vamos sacando el material que solo requerimos. Una vez finalizada la respectiva capa, procedemos a subir un poco. Por eso puse esa flechita aquí, subimos y empezamos a imprimir la siguiente capa. Todo este proceso funciona desde la base hasta el final de la pieza. Entonces, cuando tú diseñas o cuando tú vas a mandar a imprimir, tienes que tener esto bastante en cuenta. Cómo funciona el proceso de impresión. Y es que vamos desde abajo, desde la base, la parte más inferior, y vamos a ir añadiendo capa por capa. Así que hay ciertas cosas que tenemos que considerar al realizar los procesos de impresión. Luego, el material por excelencia, el material por defecto para utilizar en impresión 3D es el PLA, el cual es un polímero de plástico, también conocido, también se resalta bastante que es un material biodegradable. Y es que al imprimir 3D lo que estamos haciendo es derretir plástico, o mejor dicho, fundir el plástico. Vamos a fundir el plástico para posteriormente realizar las formas que nosotros queramos. Al fundir el plástico, podemos acceder a diferentes colores. Nosotros vemos aquí, tenemos una gran variedad de colores. Actualmente son bastante comerciales estos filamentos, estos rollos, también se le conoce como bobinas. Los podemos encontrar en tiendas locales, incluso en tiendas departamentales, y se puede realizar. Luego, otra tendencia es también realizar, en vez de conseguir los rollos, en vez de comprarlo, si queremos seguir cayendo más en cultura maker, podemos fabricar nuestro propio filamento. Existen máquinas, como también se pueden construir, que por ejemplo a través de materiales que tengan plástico, como lo es una botella, podemos extraer el plástico, podemos extraer este filamento que nosotros requerimos como insumo, como material, para realizar nuestra impresión 3D. Aquí vemos la botella pasa, su plástico pasa por una serie de filtros que finalmente lo convierten en el filamento que va a requerir nuestra impresora 3D para poder funcionar. Entonces tenemos una gran variedad de colores y queremos darle un tono artístico a nuestras impresiones, como también podemos reciclar el respectivo filamento. A continuación, un poco de las partes de una impresora 3D. Aquí cabe resaltar que la impresora 3D, dependiendo del modelo, la marca, la fabricación o el tipo, puede tener diferentes partes o algunas diferentes que otras. Así que he tratado de buscar lo que más permita generalizar el tema de componentes de una impresora 3D. Vamos a ir desde arriba hacia abajo e ir comentando un poco sobre las diferentes partes. En primer lugar, tenemos el soporte y la bobina, que es prácticamente donde colocaremos nuestro filamento. Toda impresora 3D cuenta con su respectivo espacio para colocar el filamento, para colocar el plástico que se va a utilizar. Luego, contamos con el extrusor. El extrusor será el componente mecánico que nos va a permitir empujar el plástico. Nos va a permitir empujar el plástico para que posteriormente llegue al fusor. Y una vez en el fusor, se derrita. Se derrita y empieza a construir la figura. Luego, hay que entender que las impresoras 3D, o la mayoría de ellas, funcionan en el sistema cartesiano. Es decir, X, Y y Z. Así que tenemos diferentes motores asociados a cada eje. Y en un momento explicaré cómo se utiliza este tema de los ejes. Tenemos el eje X,
el eje Y y el eje Z, que sería prácticamente la altura. También tenemos la cama caliente, que es donde se va a adherir nuestra impresión 3D, nuestro modelo, nuestro plástico, se va a ir adheriendo y construyendo encima. Se le dice cama caliente porque siempre tiene que estar caliente, mientras se imprime. Porque si se empieza a enfriar la cama caliente, tu impresión se puede despegar y se puede arruinar todo el proceso. Hablando de impresión 3D, el proceso prácticamente puede durar horas. Mientras que una impresión en hoja bond quizás demora segundos, en impresión 3D hablamos en horas. 8 horas, 6 horas, 5 horas suelen ser tiempos bastante normales en impresión 3D. Cuando uno se ingresa al mundo, le suele asustar quizás un poco escuchar que la impresión le va a demorar 8 horas, 6 horas. Luego ya a medida pasan los meses, a medida pasan las impresiones, ya uno se adapta completamente y ya ve 8 horas y lo ve como algo bastante normal. Finalmente, como todo componente, como toda máquina, hay la electrónica, la computadora que controla a todo nuestro sistema. El flujo de una impresión 3D. Primer paso, el modelado, que es lo que veremos hoy. Hoy día veremos el modelado y el laminado y unos ejemplos de impresión. Modelado, prácticamente a partir de un software, se lo conoce como software CAD, que es software de diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés. Vamos a diseñar el modelo. Estos softwares son bastante utilizados en ingeniería, sin embargo, la propuesta que vamos a ver hoy día es un software ambientado para ser fácilmente aplicado en clases y puede diseñar casi cualquier cosa. Entonces, con la ayuda de un software de diseño asistido por computadora, vamos a diseñar nuestro modelo. Vamos a partir de objetos geométricos como de otras herramientas para construir nuestro modelo 3D. Posterior a ello, una vez tienes construido tu archivo, tienes construido tu modelo, tu objeto tridimensional, tiene que pasar por un software de laminado. ¿Qué es un software de laminado? Un software de laminado prácticamente recoge este objeto y lo va a partir en láminas, en capas. Luego, todas estas capas se van a convertir en algo llamado G-code, o G-code, o código G, que es el código que entiende tu impresora 3D. Entonces, el software de laminado convierte todo el tema del objeto 3D a coordenadas que va a poder entender tu impresora 3D para poder imprimirla. Finalmente, ya realizada esa traducción de un objeto tridimensional directamente a sus coordenadas, otros parámetros como temperatura, etc., ya podemos realizar la impresión, colocando el archivo final en nuestra impresora y ver, bueno, las horas que puede demorar en realizarse la respectiva impresión. Una vez terminado ello, solo nos quedaría retirar la impresión y quizás por ahí lijar o uno que otro acabado, ya con fines más estéticos. Pero ahí terminaría el flujo de lo que es una impresión 3D. Ahora, la impresión 3D. Algunos parámetros técnicos y ya con esto vamos finalizando para empezar lo que es la parte del diseño. La cama caliente. Más o menos se suele calentar a 50 grados Celsius. Entonces es algo relativamente caliente, valga la redundancia. Estos parámetros son completamente referenciales, dado que se suelen ir jugando, ajustando un poco de acuerdo al plástico que vamos utilizando. Luego, el extrusor, que era el componente que empujaba el plástico, como les comentaba, aproximadamente lo empuja con una velocidad de 60 milímetros por segundo. Entonces sería más o menos 6 centímetros por segundo, lo cual es relativamente rápido. Es por ello que justo este plástico, este filamento que viene enrollado suele ser bastante grande. Suele medir metros, y al imprimir en 3D hablamos en metros de plástico, metros de filamento, mejor dicho. Entonces una velocidad promedio de 60 milímetros por segundo. A mayor velocidad se puede imprimir mucho más rápido, sin embargo podríamos perder algunos detalles en nuestra impresión. Luego, el fusor funde aproximadamente a 200 grados Celsius el plástico, es decir, la punta o la aguja por donde saldrá nuestra impresión 3D, justo aquí como podemos ver, estará caliente aproximadamente a 200 grados Celsius. Entonces, eso puede causar quemaduras, se tiene que tener la seguridad adecuada. Esto está bastante caliente, son 200 grados Celsius, lo cual puede llegar a ser peligroso. Y es que a esa temperatura se funde el plástico. Hay plásticos que requieren más temperatura, como algunos que requieren quizás unos 10, 20 grados menos, pero en esencia oscila alrededor de este valor. Finalmente, la capa se dibuja en el eje X y Y. Vamos aquí a la imagen. El eje X y Y sería el plano principal. Una vez finalizado de dibujar la capa, acá está dibujando una capa, por ejemplo. Una vez finalizamos de dibujar la respectiva capa,
nuestro eje Z va a subir un poco, es decir, la altura de nuestro fusor va a subir un poquitito. ¿Para qué sube? Para empezar a imprimir la siguiente capa. Y así, así, hasta terminar por completo nuestra impresión 3D, nuestro proyecto que estamos prototipando. Acá un pequeño videito de cómo se ve una impresión 3D en acción. Está en formato timelapse. Y es que todas estas 8 horas, 6 horas de video se convierten prácticamente en unos segundos en este video. Así que vamos a ver por aquí cómo funciona esto. Aquí lo que ha impreso es un cactus con su respectivo maceta. Vamos a verlo. Ahí vemos cómo se está imprimiendo. Y imprime el cactus. Aquí se ve bastante rápido, pero como les mencionaba, esto puede demorar horas. Aquí yo aproximo unas 6, 8 horas solo para imprimir ese cactus. Ahora la maceta en otro color de filamento y como vemos va de abajo hacia arriba. Y algo que quiero destacar aquí es que como vemos no es completamente relleno. Y es que sería un gasto abismal de material si rellenamos al 100%. También se suele configurar cuánto relleno tiene la figura, considerando ciertos parámetros de resistencia. Finalmente se retira la figura y ya puedes realizar el respectivo ensamble. Como vemos ahí, bueno, el resultado final de su cactus, hace el montaje y por ahí le pone unos adornitos. Y por ahí va el tema de cómo es el flujo ya una vez finalizado todo el proceso de digitalización del archivo y ya cómo se ve la impresión final. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a culminar esta sección teórica con algunos apuntes de cómo llevar la impresión 3D a aulas, que puede ser quizás algo de lo que más nos llame la atención como docentes que quieren incorporar ese tipo de tecnología a sus respectivos ambientes. En primer lugar, vamos a poder realizar lo que es la visualización de conceptos. Y es que vamos a caer un poco porque la mayoría de conceptos son abstractos, ¿no? En las diferentes áreas de conocimiento, los conceptos suelen ser relativamente abstractos. Quizás por ahí nos podemos ayudar con el plumón, con la tiza, con las ilustraciones en los libros, etc. Pero ¿qué tal si llevamos ciertos conceptos a ya visualizarlos en la vida real? Por ejemplo, una figura geométrica, cómo se ve una célula, etcétera. Entonces, podemos llevar la abstracción a la realidad y hacer que el estudiante pueda interactuar directamente con el objeto y fortalecer su aprendizaje. Luego, creación de prototipos. Por ejemplo, para hacer prototipos se suele utilizar cartón, se suele utilizar Tecnopor para hacer las maquetas que a veces se dejan en clase, etc. ¿Y qué pasaría si inducimos a los estudiantes a velar por nuevas tecnologías, como la impresión 3D? Que el estudiante diseñe, se divierta diseñando, de paso que aprenda a dominar más las tecnologías de la información, y luego, bueno, a ver el tema de manufactura de la impresión. Y una impresión 3D está relativamente económica. Por ejemplo, el cactus que vimos anteriormente, yo lo podría cotizar en aproximadamente 20 soles hasta 30 soles quizás. Lo cual para nuestros compañeros de otros países serían más o menos como 10 dólares, 8 dólares, etcétera. Entonces es relativamente barato para lo que se suele ofrecer. Luego, aprendizaje práctico. Y es que el estudiante va a aprender haciendo. Va a contar, va a ser parte, va a practicar, participar directamente de cómo va aprendiendo, cómo funciona esto en la vida real y ayudar a fomentar sus habilidades prácticas como su creatividad. Luego otros apuntes más son la creación de herramientas de enseñanza. Esto está directamente ligado con el tema de visualizar conceptos. Y es que se pueden realizar diferentes herramientas para los estudiantes. Luego algo que resalto bastante en este punto es que también se puede hacer herramientas para estudiantes con necesidades específicas. Por ejemplo, leí un artículo sobre niños invidentes a los cuales a través de impresión 3D se podía diseñar exactamente lo que queríamos que él conociera cómo es su forma, etc. A través, en este caso, del tacto, podría incursionarse en el mundo de lo que quería aprender, en vista de que el niño puede ser invidente. Entonces se pueden crear herramientas directamente para estas necesidades personalizadas, usándolas directamente como herramientas de enseñanza. Luego, creación de proyectos interdisciplinarios, que es lo que buscamos con STEAM, unir las diferentes áreas de conocimiento a través de proyectos.
Finalmente, un aprendizaje más inclusivo, como mencionaba hace un momento, podemos ayudar a incluir más a los estudiantes con habilidades especiales, como también a desarrollar un poco más sobre lo que respecta a culturas, etnias, desarrollando sus respectivos prototipos en 3D. Y listo. Así hemos acabado una revisión teórica sobre lo que yo considero son los principales parámetros a entender sobre la impresión 3D. Algunas experiencias de aprendizaje, algunas sugerencias de cómo llevarlo a aulas, y yo les prometo que ustedes una vez aprendan a diseñar, aprendan lo que puede ofrecer la tecnología, ya como docentes especialistas en sus áreas van a poder encontrar la forma de llevarlo a sus entornos y sacar el máximo provecho de esta tecnología que ha llegado para quedarse. A continuación vamos a proceder a hacer el respectivo modelo 3D para practicar un poco sobre las herramientas de modelado y luego les voy a enseñar cómo funciona el software de laminado. Entonces, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos para empezar con la etapa de modelado y voy abriendo la página para que en el caso no se encuentren registrados puedan hacerlo. La herramienta que vamos a utilizar es Tinkercad. Así que vamos a buscar Tinkercad en nuestros navegadores web. Yo ahí busqué Tinkercad y estoy en la página principal. En Google sería buscar Tinkercad y la primera página que sale. Justo acá dice, crea diseños digitales en 3D. Nos vamos ahí y nos vamos registrando en el caso no contemos con cuenta por el momento. Y volvemos en 5 minutos para empezar a modelar en 3D.
Listo, volvemos. Ya estamos en la plataforma de diseño 3D Tinkercad. Les invito, docentes, a explorarla bastante porque también nos ofrecen para realizar el tema de programación y para realizar el tema de simulación de circuitos electrónicos. Así que es una herramienta bastante potente y la utilizaremos todavía en algunos webinars más. Ok, una vez en Tinkercad nos vamos al menú principal. Estaríamos en diseños. Así les debería salir a ustedes, solo que completamente vacíos. Aquí vemos algunos ejemplos de cositas que se han realizado previamente. Y nos vamos a nuevo. Nuevo, y nos ofrece, ¿qué quieres realizar? Código de bloques, un circuito o un diseño 3D. Como el tema de hoy es impresión 3D, lo que queremos es diseñar en 3D. Entonces vamos a seleccionar diseño 3D. Ok, antes de modelar en concreto, de modelar quizás algún objeto en concreto, vamos a explorar un poco la plataforma y ver las principales técnicas de modelado en Tinkercad. Ok. Una vez aquí podemos ya empezar a familiarizarnos con la interfaz. Aquí arriba podemos ponerle un nombre a nuestro proyecto. Vamos a poner aquí mi primer modelo. Mi primer modelo 3D. Listo. Luego, para ya ir familiarizarnos un poco, en impresión 3D solemos hablar bastante de milímetros. Así que cuando pongamos las respectivas cuadrículas, las respectivas reglas, hay que ya sobrepensar que están en milímetros. Por aquí tenemos un cubito que nos ofrece las diferentes vistas de nuestros objetos. Tenemos la vista frontal, los laterales como son derecha e izquierda, la parte de arriba y la parte de abajo. Al diseñar en 3D desarrollamos bastante lo que es el pensamiento espacial. Pues primero tenemos que imaginar el objeto y empezar a imaginar, a ver o a pensar cómo se ven diferentes perspectivas, ya sea desde el costado, desde el frente, entre otras perspectivas. Listo. Ok. A la derecha tenemos los elementos básicos, volúmenes básicos. Tenemos cubos, cilindros, esferas, entre otras composiciones geométricas. También la opción de poner texto, como de dibujar formas a nuestro gusto. Asimismo, también existen otras formas geométricas a las cuales podemos acceder. Tenemos por aquí, por ejemplo, algunos personajes. Si quisiéramos diseñar en base a personajes o imprimir esos personajes, algunos mecanismos. Y algo que me gusta bastante es la parte electrónica. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo acá una batería. Yo puedo diseñar en Tinkercad un case, una carcasa para esta batería utilizando las dimensiones que me puede proveer aquí. Por ejemplo, si jalo la batería y la pongo ahí, esta sería una batería a escala real, en la escala de Tinkercad. Entonces ya podría modelar en base a esta batería de la forma en la que yo quisiera acompañar con un objeto 3D. Entonces la voy a eliminar con suprimir, como también le puedo dar clic al tachito de basura para poder borrar. Listo. Entonces tenemos una gran variedad de objetos ya diseñados a los cuales podemos acceder. Para modelar nos vamos a basar únicamente en los objetos básicos, que son estas figuras, y es que si nos abstraemos lo suficiente, podemos descomponer cualquier objeto en la vida real en figuras geométricas. Y es algo que ustedes, al practicar más lo que es diseño 3D, van a empezar a darse cuenta, que podemos descomponer todo en figuras geométricas, en volúmenes tridimensionales, y poder construir a partir de esto las diferentes formas. Asimismo, por aquí tenemos otras herramientas. Tenemos para poner planos. Esto vamos a verlo más adelante. ¿Qué es poner un plano? Esto de aquí es un plano. Nosotros siempre trabajamos sobre un plano, pero a veces vamos a requerir otros planos. Entonces ahí vamos a añadir los respectivos planos. Luego, la regla que es para poner la cuadrícula es vital. Yo siempre que empiezo un modelo 3 en Tinkercad, pongo la cuadrícula. Luego podemos poner algunos comentarios a nuestro gusto. Podemos poner notas a los modelos que hacemos o ir anotando algunas cosas que nos parecieran interesantes quizás. Sus respectivos comentarios. Ok. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar siempre poniendo nuestra regla para poder dimensionar adecuadamente los cuerpos. Entonces le doy clic a la regla y lo coloco cerca a la esquina para que no me estorbe.
Ya está. Y listo. Solo con hacer eso ya puedo acceder directamente a las medidas de los objetos geométricos sin preocuparme mucho. Entonces es bastante sencillo. Jalamos la escuadra y lo ponemos en la esquina de nuestro plano de trabajo. Ok. Y ahora vamos con el cubo. Creo que el cubo es lo principal. Incluso hay programas de diseño 3D que la principal figura que te dan es el cubo. Su figura por defecto es un cubo y a partir de ese lo haces el esculpido para darle su respectiva forma. Entonces he puesto un cubo. Está aquí al medio y le voy a dar clic al cubo. ¿Qué puedo ver? Me ofrece ciertas medidas. Estas medidas están en milímetros, así que ya podemos convertir rápidamente utilizando la mente, dividiendo entre 10, lo pasamos a centímetros. 20 milímetros serían 2 centímetros. Yo puedo modificar. A estas medidas en ingeniería o en dibujo técnico las conocemos como cotas. Entonces todo modelo va a estar acotado siempre, porque todas las dimensiones tienen que estar completamente determinadas. Aquí yo no podría dejar esto como incógnita, dado que dejaría de ser un cubo. Si esto lo aumento un poquito más, ya se convertiría, por ejemplo, en un prisma, ¿no? Ya no es un cubo, ahora es un prisma. Entonces siempre tengo que determinar sus medidas. Incluso el Tinkercad no me va a dejar trabajar si no están las medidas bien puestas. Entonces, vamos por ahí a familiarizarnos y le pongo aquí, por ejemplo, 50. Listo, ya creció. Aquí le pongo unos 30. Listo. Luego, vamos a volver al cubo original. Un cubo es un elemento cuya todas sus caras miden iguales. Entonces, voy a volver a 20 por 20 por 20. Listo. Todos sus lados miden iguales, un cubo. Listo. Es un cuadrado prácticamente en 3D con este volumen que es igual a sus lados iniciales. Entonces sería 20 por 20 por 20. Listo. Aquí hay otro numerito que dice 0. Y aquí está casi apuntando al suelo. Y este elemento nos va a permitir darle cierta altura sobre el nivel en el cual estamos trabajando. Si acá le pongo 10, se va a elevar 10 milímetros. Entonces ha elevado 10 milímetros. Lo normal es trabajar en 0, porque suele ser un poco extraño trabajar alejado del plano de trabajo. Entonces lo dejamos en 0. Pero a veces puede caer conveniente realizar esta respectiva elevación. Entonces hemos visto que todo elemento se puede acotar. Se pueden poner estas cotas para darle sus respectivas dimensiones. Asimismo nos ofrece otras bondades Tinkercad en el entorno 3D. Le voy a dar clic al cubo y, por ejemplo, si doy aquí, me ofrece la opción para rotar cierto ángulo. Entonces puedo rotar ciertos ángulos. Y ya, ahí lo pongo aquí, por ejemplo. A unos 120 grados, vamos a ponerlo, 120. Entonces, he rotado mi cubo. Esta rotación se realizaría en necesidad de lo que yo quisiera diseñar. Vuelvo a la normalidad, puedo apretar Control Z, como también dar clic a la fecha para retroceder. Listo. Entonces está la familiarización básica con las principales herramientas que nos ofrece en base a los cuerpos geométricos. Luego, todo cuerpo geométrico tiene ciertas propiedades. En primer lugar, el radio. Y aquí hablaremos de que un cubo no tiene radio, lo que tiene radio son las esferas. Entonces vamos a aumentar un poco el radio, a ver. Y vamos a ver cómo poco a poco nuestro cubo se va convirtiendo en una esfera. Listo. Entonces podemos modificar eso. Si yo quiero suavizar los bordes, puedo dejarlo por aquí, por ejemplo. Y ya tengo un cubo con, entre comillas, cierto radio. Y si este radio es lo suficientemente grande, estaríamos hablando infinitesimalmente de una esfera. Listo. Ok. Luego, los pasos. ¿Qué son los pasos? Vamos a jugar con los pasos. No vemos cambios. Los pasos prácticamente es la resolución que va a tener tu objeto 3D. A mayor resolución tu objeto 3D, sueles requerir una computadora más potente para trabajarlo, porque hablaremos de muchos más cálculos matemáticos. Mientras menos resolución, no se requieren tantos cálculos. Aquí, como hablamos de un cubo con mucha resolución es lo mismo que un cubo con muy baja resolución. ¿Por qué? Porque es una figura exactamente recta. No tiene detalles, es un cubo, valga la redundancia. Sin embargo, en una esfera, vamos a ver a continuación cómo se puede ver ese tema bastante crucial, el tema de los pasos.
Luego también nos ofrece los mismos parámetros que estábamos acotando aquí abajo para poder manipularlos desde aquí. También podríamos hacerlo desde ahí. Listo. Finalmente, nos permite elegir el color del sólido, verde, amarillo. Estos colores tú lo elegirías con un fin más artístico al modelar en 3D. ¿Por qué? Porque cuando lo imprimes, la impresión 3D no es en colores. La impresión 3D depende del color de plástico que le has puesto. Así que si yo aquí lo modelé amarillo, no quiere decir que se va a imprimir de color amarillo. Solo se va a imprimir de color amarillo en el caso yo tenga filamento o tenga plástico de color amarillo. Lo va a dejar en rojo. Listo, entonces tiene dos modos. El modo sólido y el modo vacío. El modo hueco. Si lo pongo en modo hueco va a desaparecer. Y desapareció. Entonces, ¿para qué alguien quiere querer algo vacío si estoy modelando en 3D? Y es que, por ejemplo, imaginemos, no sé, ya queremos hacer una caja. Se voy a poner dos cubos. Tengo mis dos cubos. Voy a hacer una caja. ¿Ok? Hay que empezar a abstraer, hacer un pequeño ejercicio de abstracción. ¿Cómo hacemos una caja, es decir, unas paredes con su respectivo piso, a partir de dos cubos? Entonces hay que pensar en el concepto de superposición. Vamos a superponer volúmenes para generar paredes y su respectivo piso. O sea, prácticamente es una caja hueca, ¿no? ¿Qué sucede? Sería un cubo mucho más grande, completamente relleno, e internamente un cubo más pequeño, pero un cubo hueco. Entonces, al superponer estas dos figuras, tendríamos una caja. Vamos a hacerla aquí. Yo quiero que mi caja tenga paredes de 1 milímetro. Entonces, mis lados del cubo vacío deberían medir 18 milímetros. Voy a poner 18. Y por aquí también 18. Vamos a ponerlo por aquí. 18 milímetros por acá. ¿Dónde está el otro 18? El otro 18 sería acá. Listo. Y aquí sería 19. No 18 porque yo voy a dejar la tapa de arriba. Ese sería 19. Ya está. Ok. Entonces ahora lo pongo en modo hueco. Le doy clic a mi cubo y lo pongo en modo hold. Ya está. En modo hueco. Ok. Ahora voy a llevar mi cubo aquí. Ah, y previamente debería darle una altura de 1 milímetro para poder tener el piso del cual estábamos hablando previamente. Entonces le voy a dar una altura, o sea, una diferencia con el piso de 1 milímetro. ¿Dónde está la diferencia con el piso? Aquí está. Le voy a poner 1 milímetro. Listo. Ahora sí. Ahora me voy a una vista aérea, dando clic aquí. Estoy en una vista desde arriba. Y voy a llevar mi cubo. Y lo posiciono justo al centro. Ya está. A continuación ya tendría lo que queríamos formar, una caja con sus respectivas paredes. Sin embargo, a mí no me convence bastante el resultado porque no puedo verlo bien. Y el objetivo de diseñar en 3D es que tú a medida vas diseñando, vas viendo cómo va quedando tu proyecto, tu prototipo. Entonces lo que nos faltaría sería combinar. Combinar este cubo hueco con el cubo sólido. ¿Cómo combino? Tengo que seleccionar los dos cuerpos. Dando clic en un vacío de la pantalla, puedo seleccionar ambos cuerpos. Ambos cuerpos seleccionados, y por aquí hay una opción que dice combinar, o agrupar en este caso. Y tiene un símbolo bastante característico porque vemos dos figuras agrupadas. Le doy clic, y listo. Ya tengo la cajita que quería diseñar. Vamos a verla. Listo, ya se ven las paredes. Entonces, al diseñar en 3D tenemos que ya pensar, abstraernos lo suficiente para poder pensar que una caja no es más que un cubo lleno con un cubo vacío por dentro. Dando un ejemplo bastante genérico, un ejemplo bastante general. Y en base a este concepto es que nosotros podemos ir construyendo diferentes formas. Otra cosa a resaltar. Voy a dar clic a la vista aérea. Esta vista aérea desde arriba no nos sirve tanto. ¿Por qué? Porque es una vista con perspectiva.
Y la perspectiva, a veces al diseñar en 3D, nos puede confundir. En dibujo técnico, existe algo llamado vista ortogonal, tal que respeta siempre las medidas originales. Entonces, aquí puedo activar la vista ortogonal. Por aquí está. Le doy clic. Es el último. Listo. Ahora, no importa de dónde mire mi cubo, siempre me va a respetar las dimensiones. Y esto me va a ser mucho más útil al diseñar. Listo. A una primera vista puede caer un poco mal, ya que quizás no nos llega a convencer esto, porque se ve bien extraño este cubo. Se ve diferente, no se ve como veríamos un cubo en 3D en la vida real. Y es que la vista ortogonal obliga a que las medidas se respeten. Y sirve bastante, cuando hacemos cosas más complejas, sirve bastante la vista ortogonal. Si yo desactivo la vista ortogonal, ahora sí se ve como entre comillas veríamos un cubo 3D en la vida real. Entonces, con fin artístico se ve bastante bien la vista con perspectiva, que es esta. Pero al diseñar, una buena práctica sería utilizar la vista ortogonal. Ahí ustedes pueden jugar dando clic y ver cómo cambia la vista ortogonal con la vista en perspectiva. Ya está. Entonces seguimos trabajando unas pequeñas cositas con lo que respecta al cubo. Nuestro siguiente es la esfera, antes ya de empezar a modelar algo en concreto. Entonces voy a borrar lo que hemos hecho. Y digamos así, en el caso ustedes quieran corregir algo que tenga que ver con esta agrupación que hicimos, también pueden desagrupar. Ya, doy clic aquí, justo al costado de agrupar está el desagrupar. Y listo. Ya tengo nuevamente por un lado mi cubo vacío, como por otro lado tengo mi cubo lleno. Y ya puedo borrar estas figuras. Las borro. Listo. Figuras borradas. Ok. A continuación vamos a ver la esfera. Vamos por aquí, esfera. Y está. Aquí en esfera podemos modificar nuevamente los pasos. Como yo les decía, a mayores pasos, mayor resolución y pueden requerir una computadora con más rendimiento para poder procesar. A menos paso, menos resolución, pero también podría perder su forma de esfera. Voy a bajar los pasos a ver. Sigue pareciendo una esfera, sigue pareciendo, sigue pareciendo. Ahora, esto ya no parece una esfera, pero sería una esfera con muy baja resolución. Si le subimos, podemos ver cómo va cambiando todo esto. Ya está. Y si lo ponemos al tope, bueno, tenemos cada vez una esfera mucho más definida. Esto en modelado 3D se le conoce como low poly. Cuando la resolución de una figura es lo suficientemente baja como para estos efectos, se le conoce como low poly. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño Pokémon que si le bajamos la resolución, así al punto de ver estas vértices geométricas, estas aristas, estamos hablando de algo low poly. Ya está. Ok. Ya. Como primer ejercicio vamos a modelar un cajón, que es un instrumento musical bastante característico de la cultura peruana. Entonces vamos a buscar el cajón. Siempre para empezar a diseñar tenemos que tener una imagen, una referencia de qué es lo que queremos hacer. Entonces aquí, un cajón, vamos a abstraernos. ¿Qué es un cajón? Pensando geométricamente. A ver, vamos a observar la imagen del cajón y paramos un momento y pensamos. A ver, un cajón es un prisma. Empezamos con un prisma. Listo. Es un prisma con bordes redondeados, ¿no? Vemos los bordes están relativamente suavizados. Ya, entonces pienso, un prisma con bordes suavizados. Listo. Luego tiene una parte hueca. En la parte de adentro es hueca y principalmente por este círculo. Como al imprimir en 3D yo no voy a ver la parte de adentro, no sería muy conveniente quizás trabajar un poco el tema de las paredes y todo eso, dado que no se va a ver al fin y al cabo. Más me convendría tener todo ese tema sólido y atravesarlo quizás con un cilindro. Aquí veo un cilindro. Sería un cilindro hueco hasta el fondo. Listo. Y me ahorraría el tema de trabajar el tema de las paredes si quisiera.
Vamos a empezar haciendo el cilindro y luego vamos a usar el tema de las paredes para respetar cómo sería correctamente la composición de este cajón. Luego, finalmente, nos tocaría hacer las patitas, que son los antideslizantes. Prácticamente yo ahí veo unos círculos, son unos círculos con cierta altura, así que ya hablaríamos de un cilindro. Entonces, vemos que este elemento sería la composición de un prisma, un cilindro hueco y unos círculos en la base. Entonces vamos a empezar a construirlo. Pongo por aquí. Ya está. Aquí lo puse. Yo voy a hacer, a ver, por ejemplo, lo voy a hacer el prisma. A ver, vamos a poner una dimensión. 20 milímetros me parece muy poco, serían 2 centímetros. Vamos a hacerlo, a ver, un prisma de 8 de lado. Sería aquí 80. Ah, no, le di a la altura. Ahí me confundí. Ahora sí, aquí abajito era. 80. ¿Listo? 80. Ya está. Listo. Ok. Entonces, lo que acabo de hacer mide 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros. Sin embargo, la altura es mucho más. La altura yo le estimo que es aproximadamente el doble. Entonces le pondré el doble de altura. A unos 160. Nuevamente, la altura es, hay que ver la cota donde apunta. Ahora sí, aquí sería 160. Ya está. Ujú. Incluso lo veo demasiado alto. Lo voy a bajar. 140. Ya está. ¿Listo? Vemos ahí el prisma. Ya con la imaginación suficiente yo estoy viendo un cajón aquí. Aquí un niño quizás todavía ve el cubo. Quizás aquí todavía ve el prisma. Sin embargo, el objetivo es incentivar esto. Esta vista espacial, este pensamiento espacial, para poder rápidamente ver que aquí ya prácticamente hay un cajón. Vamos a suavizar los bordes. ¿Cómo suavizábamos los bordes? Modificando el radio. Entonces vamos a subir el radio un poquito. Ahí estaría bastante bien, creo. ¿Sí? Listo. Está bastante bien. Ya está. Ahora, volvamos. Nos falta hacer la parte hueca. Como ya hemos dicho, la parte hueca va a ser un cilindro, que prácticamente es un círculo con altura. Es un círculo extruido, también se le puede conocer. Entonces vamos a hacerlo. Voy a buscar por aquí cilindros y mira, me ofrece cilindros y cilindros huecos. Entonces justo los que yo requiero. En este caso yo voy a requerir un cilindro hueco. Entonces voy a jalar directamente el cilindro hueco. Y lo traigo por aquí. Ya está. ¿Qué me tocaría hacer este cilindro? En primer lugar me tocaría rotarlo, creo, ¿no? ¿Por qué? Quiero que me mire hacia el frente para poder dar este efecto de aquí. Entonces lo voy a mirar hacia el frente. Me acerco para tener un poco más de detalle y lo voy a rotar. A ver, la rotación que yo requiero es en este eje. Lo roto. Le coloco 90 grados. Aquí también se familiarizan bastante con el tema de los grados. En este caso, el sexagesimal, que sería el estándar para trabajar esto. Dado que los radianes no se suelen utilizar bastante en lo que es diseño 13. Más trabajamos con el sistema sexagesimal. Ya está. Lo roté 90 grados. ¿Listo? Ahora me faltaría ponerlo aquí. Lo voy a poner ya aquí. Para ubicarlo me voy a valer de la vista frontal. Entonces me voy aquí. Y ya está. Aunque esta es la vista derecha. Esta va a ser mi vista frontal por ahora. Y voy a activar lo que es la vista ortogonal. Ahora sí. Ya puedo posicionar adecuadamente mi cilindro. Voy a alejar un poco y voy a posicionar mi cilindro. Ya está. Más o menos centrado. Lo voy a centrar un poco. Lo centro. Ya. Ahí creo que está bastante centrado. Pero a veces nuestro ojo nos puede engañar. Y si estamos utilizando un software de diseño asistido por computadora,
lo más apropiado sería utilizar sus herramientas que nos ofrece para realizar lo que queremos hacer ahora, que en este caso sería centrar las figuras. Entonces voy a seleccionar ambas figuras y aquí me ofrece la opción de alinear. Ya está, las voy a alinear aquí, alineado. Listo. Ya está alineado, está bastante centrado. Ahora, ¿qué me toca hacer? Vamos a ver de costado si es que nuestro cilindro está bien posicionado en cuanto a su profundidad. Ajá, mira que nos dimos cuenta. Que nuestro cilindro no está bien posicionado. Está saliendo nuestro cilindro. Y nuestro cilindro tendría que ser parte, estar en el mismo plano de la pared. Entonces lo voy a acercar un poco. Con ayuda de las flechas del teclado puedo hacer un ajuste más preciso, que a cómo lo haría con el mouse. Listo. Ahí está. Bastante bien. Ok. Ya. Entonces vamos a combinar para ver qué tal quedó el resultado. Ahora que ya está posicionado, vamos a combinar. Combinamos. Y vemos. Ajá, no se ve. ¿Qué ha pasado? Nuestro cilindro está metido mucho más al fondo que nuestra cara frontal. Por eso no podemos verlo. Entonces tenemos que alejarlo un poquito. Vamos a alejarlo. Ya. Y lo vamos a dejar dejando cierto borde. Ahora sí, con este borde que estamos dejando ya no debería pasar ese problema. Es bastante convencional que suceda. Lo hacemos. Y ahora sí ya podemos combinar. Ahora sí. Ya está bien posicionado nuestro cilindro. ¿Ok? Ya está la parte. ¿Ya se parece en algo a lo que estábamos viendo en el cajón? Sí, ya se parece a algo. Podemos trabajar también la parte de colores. Vamos a trabajar la parte de colores, le doy clic y puedo seleccionar el color del sólido. Lo más apropiado sería poner un color semejante como sería el caso del mostaza. Ya está. Ahora sí como que ya se parece un poco más a lo que respecta un cajón. Ya. Hecho, hecho. Tenemos un cajón diseñado. ¿Qué nos falta? Nos falta ponerle lo que respecta a las patitas. Vamos a hacer las patitas del cajón. Para las patitas yo debería darle previamente cierta altura, para así poder poner estos círculos en el suelo. Entonces le doy clic a mi sólido ya creado y busco la parte de la altura respecto al suelo, que es el de aquí. Y le voy a dar 5 milímetros de altura. Ya está. Ahora está en el aire. Como está en el aire ya puedo poner aquí las respectivas patitas o los antideslizantes de lo que estoy dibujando. ¿Qué serían las patitas? Serían unos círculos con cierta altura, lo cual prácticamente es un cilindro. Entonces busco por aquí el cilindro. Cilindro. Ya está. Y me tocaría dimensionar el cilindro tal que cumpla las medidas que yo deseo para la patita de nuestro cajón. Vamos por aquí y lo modifico. Ok. Yo opino que sea aproximadamente 5 milímetros por 5 milímetros. Ya está. Y la altura debería ser la misma altura que yo elevé mi cajón. Si yo elevé mi cajón 5 milímetros del suelo, entonces esto debería medir 5 milímetros. Ya está. Ahora, van a ser 4 patas, por ende debería generar 4 de estos. ¿Cómo genero? Copiando y pegando. Control C, Control V. Le doy clic a mi sólido, Control C, lo pego, Control V. Le doy clic al sólido, Control C, lo pego, Control V. Ya está. Ahora me toca posicionarlos. Para posicionarlos me voy a valer de las vistas. Lo voy a poner en la vista desde abajo. Ahí está. Y como está en vista ortogonal,
activada, puedo posicionar adecuadamente esto. Ya. Entonces voy a posicionar las patitas. Por aquí una, por aquí otra. Tienen que estar alineados. Ahí nos dan las respectivas guías para poder alinear respecto a las otras patitas. Alineo por aquí, tiene que coincidir, ya está. Y por aquí. ¿Ok? Veamos qué tal se ve el cajón ahora. Quito un poco el zoom. Ahí está. Se ve bastante bien este cajón. Ahora, ya tengo mi cajón diseñado, ya tengo mi cajón digitalizado, lo acabo de modelar. Aquí se le puede hacer mucho más detalles. Eso sí hay que resaltar. Mucho más detalles. Como ven, todo a partir de figuras geométricas. Pero, imaginemos que ya está terminado. Imaginemos que ya no quiero añadirle más detalles. Ahora, ¿yo qué haría para poder mandar a imprimirlo en 3D? O yo quizás si tengo una impresora en casa, ¿cómo lo podría imprimir? Para la impresión 3D, el estándar, el formato por defecto es el STL. Así como para pasar música se usa el MP3, para pasar un documento Word se usa el doc, para pasar una imagen se usa JPG, para pasar archivos 3D se usa el formato STL. Y Tinkercad nos permite exportar nuestro diseño en formato STL. Es lo bueno del formato STL que nos va a respetar las dimensiones. Si se suele utilizar otro formato para exportar en 3D, si bien vamos a tener nuestro objeto 3D en ese archivo, puede ser que perdamos las dimensiones en el proceso. Y al imprimirlas el objeto, las medidas son cruciales. 1 milímetro más, 1 milímetro menos, puede involucrar que si esto pertenece a la pieza a algo más grande, no encaja. Vale. Entonces vamos a generar el archivo STL. ¿Cómo generamos el STL? Le voy a exportar. Y mira, aquí me ofrece OBJ, es otro archivo, otro formato 3D, GLTF y STL. Entonces, siempre que escuchemos este STL, estamos hablando de impresión 3D. Entonces, le doy clic STL. Ya está. Y me lo generó. Entonces, lo voy a guardar. Ya, lo guardo. Ya tengo. Este archivo que se genera, ya se lo puede enviar a una empresa o a un servicio de impresión 3D. ¿Cómo busco servicios de impresión 3D en el caso quiera acceder? Basta con googlear servicios de impresión 3D, por ejemplo, en Lima. Lima. Y ahí se pueden encontrar diferentes emprendimientos que realicen el servicio de impresión 3D. Este emprendimiento que te va a pedir únicamente el archivo STL. De tu parte cumples mandando el STL, nada más. Quizás por ahí te pregunten el color que deseas, entre otras cosas. Pero nosotros como diseñadores, nuestro trabajo termina generando el archivo STL. Luego, una vez llega el servicio de impresión 3D, o una vez el docente con su impresora 3D ya tiene el archivo STL, ¿qué es lo que sigue? Sigue el proceso de laminado, tal como veíamos en la revisión teórica sobre impresión 3D. Entonces vamos a ver cómo funciona el laminado. Para el laminado existe un montón de programas. La mayoría de impresoras suelen traer un programa específico, como también hay programas para uso en general, que son compatibles con casi cualquier impresora. Uno muy conocido, uno de los más populares, se llama Ultimaker. Vamos a buscarlo, Ultimaker. Software de impresión 3D gratuito y fácil de usar. Es gratuito. Aquí lo que más alto es gratuito y es compatible con casi todas las impresoras del mercado. Entonces, si se logra conseguir una impresora 3D, si se logra tener una impresora 3D, el software por excelencia sería Ultimaker, como también hay otras opciones. Una vez instalado Ultimaker, ya se pueden abrir sus archivos. Aquí ya me sugiere que lo abra con Ultimaker, por ejemplo. Entonces le voy a dar abrir archivo y esperar que cargue.
para ver cómo se ve en este entorno de laminado. Vamos a esperar a que cargue y veamos. Mientras carga el Ultimaker, vamos a ver si hay algunos comentarios en Facebook que se puedan responder mientras está abriendo. A ver. Listo. Si todo está en orden de Facebook, ya. Aquí ya cargó. Vamos a volver a abrirlo por si acaso. Cargando. Ujú. Mientras carga, quizás resaltar que el ejemplo del cajón puede resumir bastante práctico este tema de unir los cuerpos geométricos para realizar esto, y de la importancia de combinar cuerpos huecos con cuerpos sólidos. Luego, Tinkercad también nos ofrece una librería de proyectos. Vamos a buscar librería Tinkercad 3D. Son objetos ya realizados por la comunidad, los cuales, bueno, son objetos en 3D, mejor dicho. Vamos a buscar aquí galería, y van a ver todo lo que diseñan ya la comunidad utilizando Tinkercad. Mira que una máquina de escribir, por aquí un avión, por aquí un barquito, una guitarra, entre otros. Y todo cómo se construye a partir de combinar cuerpos geométricos y de jugar con sus dimensiones. Por otro lado, yo también había mencionado que existen páginas gratuitas que nos permiten acceder a los modelos 3D. Vamos a buscar las páginas. La página más popular se llama Thingiverse. www.thingiverse.com. En un momento lo vamos a poner ahí en el chat para que puedan acceder. Y aquí también se pueden encontrar modelos 3D gratuitos, los cuales están listos para ser impresos utilizando una impresora 3D. Puedo buscar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, busco matemáticas. A ver, ¿qué me ofrecen matemáticas? Me ofrece algunos juegos didácticos que yo fácilmente puedo descargar gratuitamente y poder imprimirlos. Ya está, ya cargó el programa al fin. Es un programa bastante pesado, así que quizás pues demore un montón en abrir. Ya, vamos a abrirlo y revisarlo. Ya está. Ya. Ahí podemos ver, ahora que está abierto el archivo en este programa que lo prepara, podemos ver el cajón. A continuación podemos corroborar las dimensiones. Yo corroboro las dimensiones y mira qué me dice. Me dice que en X mide 80 milímetros, en Y 80 milímetros y en Z 145 milímetros. Genial. Entonces sí, cumple. Luego, ¿qué me ofrecen los softwares de laminado? Me ofrece en primer lugar poder configurar la calidad de la impresión 3D. A diferencia de las impresoras convencionales, solo se da clic en imprimir y ya está imprimiendo. En cambio, en impresión 3D se configuran bastante parámetros. Pero estos softwares, como te estoy mostrando ahorita, ya te lo suele hacer de manera automática. Sin embargo, una vez se quiere profundizar más en esto, se puede configurar temas como calidad,
rapidez, cantidad de relleno, cantidad de material, un montón de cosas. Pero utilizando las recomendaciones por defecto va más que bastante bien. Entonces, una vez válido que en efecto mi objeto mide lo que yo deseo que mida, ya puedo realizar el proceso de laminado, dando clic en segmentar. Y en esencia así funciona casi con cualquier software de esta naturaleza. Repasemos, ¿qué significaba segmentar? Segmentar significaba pasar este objeto 3D a un formato de puras rayitas, de puras capas que se pueden ir imprimiendo. Según esto, la impresión va a demorar un día, una hora, lo cual sí es bastante. Y acá nos preguntamos, ¿por qué puede demorar tanto? Y es que tiene un montón de relleno. Entonces aquí diría que va a demorar un día, un día va a demorar. Jugando con los parámetros yo podría bajar esto. Pero vamos a respetar que va a demorar un día. Quizás. Y me voy a dar clic donde dice vista previa. Es la parte más interesante. En vista previa yo puedo observar cómo el software ha laminado el objeto y cómo la impresora finalmente lo imprimirá. Ya está, me voy a la primera capa. Vamos a verlo por capas. Capa 1. La impresora pone estos pequeños soportes al costado de las patitas. Estos soportes le van a ayudar a que la pieza no se despegue. ¿Ok? Y bueno, ahí dibuja cómo funcionaría el efecto. Ahí está la aguja de la impresora y cómo funcionaría. Dando pequeños saltos y así se recorre toda la capa. Listo. Capa 1. Sigamos con la siguiente capa. ¿Qué más hace? Seguimos subiendo y bueno, va añadiendo más capas. Estas capas suelen medir 0.1 milímetros. O sea, nos damos cuenta de la capacidad de la impresora. 0.1 milímetros sería la décima parte de un milímetro. Si de por sí un milímetro es bastante fino, imaginen cuánto es 0.1 milímetros. Entonces, cada capa va a tener de altura 0.1 milímetros. Vamos subiendo, subiendo, y ahí hace unos pequeños soportes para empezar a imprimir el piso. ¿Por qué hace soportes? Hace soportes porque la impresión no se puede imprimir en el aire. Yo no puedo imprimir, si existen patitas, yo no puedo empezar a imprimir el piso del cajón en el aire. ¿Por qué? Porque por efectos de la gravedad, el plástico va a tender a caerse al suelo. Entonces, ¿qué hace el software? El software le hace una pequeña malla que va a servir como soporte para este piso. Y así este plástico que se empieza a imprimir no caiga contra el suelo. Entonces, una vez puesto ese soporte, el cual es, bueno, este pequeño patrón de cuadrados, ya puede imprimir tranquilamente el piso. Vamos a imprimir el piso. Empieza a imprimir el piso. Y ahora le empieza a poner relleno. Como yo les decía, no se imprime con 100%. No va a ser completamente sólido, dado que se gastaría bastante material. Lo que se suele hacer es poner un pequeño patrón geométrico que va a ir rellenando de manera parcial. Aquí se ponen estos cubos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y bueno, así se lo va rellenando. No son cubos. Bueno, con estos soportes. Vamos a ir subiendo y subiendo. Incluso aquí, ya con ojo ya de quizás ya hay más experiencia, este relleno sería exagerado. Sería demasiado relleno para lo que yo quiero imprimir. Yo puedo disminuir la densidad de este relleno para que no gaste tanto material y bueno, la impresión sea más lenta. Así como está es demasiado, y bueno, el efecto es que va a tener una pieza súper resistente, pero mucho material se está desperdiciando. Entonces seguimos, vamos a seguir imprimiendo, 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 imprimiendo. Todo va bastante bien. Imprime, imprime, imprime. Seguimos imprimiendo. Seguimos, seguimos, seguimos. Ajá. Aquí vemos una pequeña perturbación. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Vamos a verlo. Subimos un poco y veamos qué pasa. Empieza a generarse esto. Ese es justo el hueco que nosotros hicimos. Nosotros hicimos un pequeño agujero, un pequeño cilindro hueco que representaba el agujero de nuestro cajón. Entonces, es por eso que se da este pequeño efecto. Subimos y miren, las capas se van a su alrededor, se van formando. Luego, ¿qué es esto azul que estamos viendo acá?
hay algo azul. Y si recordamos, ese azul no es parte del modelo. ¿Por qué se está poniendo algo azul? Este azul es un pequeño soporte. ¿Para qué? Para que el arco de aquí arriba, veamos este arco, el arco de la parte superior del círculo no caiga por efectos de la gravedad. Entonces el software le pone este pequeño soporte azul, que es muy parecido a la parte azul que vimos abajo. Pero entonces nos preguntamos, mi impresión 3D final va a quedar con este soporte. Y a mí no me gustaría que se vea así, porque ya no parece un cajón, solo parece una especie de sólido, bueno, acá sería un paralelepípedo, con por ahí un cilindro mal hecho, un hueco de cilindro mal hecho. Pero no, lo que sucede es que el software, si bien le pone ese soporte, se lo pone con un plástico menos denso. ¿Qué ganamos con que sea menos denso? Que fácilmente se puede retirar. Eso solo está puesto. Con un poquito de fuercita ya salió ese soporte y no hay efecto sobre tu impresión 3D. Entonces, al diseñar también tenemos que considerar eso. Que yo tengo que tener acceso para poder retirar este soporte en caso sea necesario. Ahora seguimos imprimiendo, a ver qué tal va. Ya debería ser el mismo patrón a partir de ahora. Sube, 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 sube. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Sigamos, sigamos, a ver. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Todo bien, todo idéntico. Y ya. Ya estamos llegando a la parte final. Aquí ya empieza a dar el efecto de curva porque habíamos suavizado esos bordes. Entonces, ahí va a empezar a curviarse. Correcto, se curvea y empieza a construir el techo. El techo son unas cuantas capas y ya estaría. Entonces, hemos visto cómo es que este software lo que hace es cortar. Corta en capas todo el objeto y le pone los soportes de ser necesarios para que no se caiga la impresión, o bueno, la parte que se va a poner encima. Ya está. Una vez revisado todo esto, esto es automático, como les digo, no es necesario ver este proceso, pero lo hemos visto para entender cómo es que va imprimiendo por adición, es que ya podemos generar nuestro archivo. Le damos clic guardar en disco, que prácticamente es un USB, y este USB se conecta a la impresora 3D. Y finalmente ya se puede empezar a imprimir para empezar a ver cómo va el proceso y tener nuestro archivo final. Entonces por ahí va el tema de lo que respecta al laminado una vez exportamos de Tinkercad. Vamos a cerrar aquí. Acá teníamos el Thingiverse, que es para ver el tema de los modelos. Bien. Va a llegar el momento donde Tinkercad quizás ya parezca un poco limitante. Y es normal. Porque a veces ya no vamos a querer tener el tema de solo figuras geométricas, sino vamos a querer ya empezar a dibujar un poco lo que es esculpir. Y sí existe la opción. Vamos a esculpir por aquí algo. Vamos a esculpir aquí una marca. X marca, vamos a esculpir. Vamos a generar un plano de trabajo. Acá le doy clic. Y le digo que quiero trabajar sobre esta capa. Listo. Ahora voy a empezar a dibujar sobre esta capa. ¿Qué voy a dibujar? Voy a esculpir con la ayuda de esta figura. Y esculpo. Y me pregunta qué quiero esculpir. Entonces voy a dibujar algo, no sé. Vamos a dibujar algo deforme. No sé, esto. Ya está. Le doy hecho. Listo. Ahora, en esta otra pared ya debería quedar lo que acabo de dibujar. Ahí está. Lo que acabo de esculpir. Y aquí, bueno, le puedo seleccionar cuánto deseo. 5 milímetros. Ya está. Listo. Entonces, si yo quisiera hacer cosas un poco más deformes, amorfas, entre comillas, tengo que usar esas herramientas, que ya quizás pueden caer, no pueden ser tan fáciles de usar como serían otros programas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez se domina Tinkercad? Una vez ya hemos entendido todo ese tema del diseño 3D, es pasar a programas un poco más pesados. Más pesados, pero no quiere decir que sean difíciles.
Uno por defecto, y es incluso el que le sigue de Tinkercad, que es de la misma empresa, que es la empresa Autodesk, es Fusion. Fusion 360. Este es en el caso que queramos introducirnos mucho más en el modelado y querer ya empezar a dibujar un poco de cosas más difíciles. Aquí ya estoy. Puede parecer muy difícil, pero en realidad es lo mismo que Tinkercad. Incluso en la ruta de aprendizaje que sugiere Autodesk pone Tinkercad y luego pone Fusion. Se utiliza para diseñar productos. Fusion es gratuito. Puedo irme a buscar Fusion 360 y descargarme el software y empezar a utilizarlo. Entonces voy a abrir el Fusion y vamos a ver un poco de cómo va el tema de Fusion. Vamos a esperar a que abra. Ya voy cerrando esto. Ya se mete el Fusion y vamos a verlo. Ya está. Entonces, una vez dominen, logren sacarle el máximo provecho a Tinkercad en lo que es diseño 3D, yo particularmente recomendaría hacer el paso al software Fusion, que es un software CAD, también de diseño asistido por computadora. Y vamos a verlo. Este sí es más pesado que Tinkercad, por eso se instala en la computadora. La ventaja de Tinkercad es que corre online y no requieres instalar nada, pero aquí sí es un software más pesado. Ya está. Listo. Entonces, aquí tenemos, a primera vista, puede parecer muy difícil, sin embargo es idéntico al Tinker. Vamos a hacer el mismo cajón. Van a ver lo rápido que puedo hacerlo aquí, una vez ya me domino bien los conceptos. ¿Qué era un cajón? Un cajón es un paralelepípedo, ¿no? Empezamos haciendo un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Es un cuadrado extruido. Entonces voy a dibujar un cuadrado. Le digo que quiero dibujar un cuadrado, le pongo las dimensiones al cuadrado. Era un cuadrado de 80 milímetros, ¿no? Sí, 80 milímetros. 80 milímetros de lado. La base. Listo. Ya tengo la base dibujada. A continuación me tocaría elevar esa base para convertirlo en su respectivo paralelepípedo. Lo elevo. ¿Cuánto lo elevo? Lo elevo 150 milímetros, o sea, la medida que hemos utilizado. Entonces le digo que lo elevo 150 milímetros. Lo voy a elevar 150 milímetros. Acá pongo 150. Esto no es necesario replicarlo, es una demostración de cómo sería el siguiente paso una vez se logra entender cómo funciona Tinkercad por completo. Ya está, ya tengo la esencia. ¿Qué me toca ahora? Me tocaba suavizar. Entonces voy a suavizar. Voy a suavizar los bordes. Los suavizo, voy a suavizarlos. Incluso acá es lo mismo que Tinkercad. Le digo cuánto quiero suavizar los bordes. Entonces le pongo que los quiero suavizar con un radio de 3 milímetros, por ejemplo. Uh -huh.
¿Listo? Ahora, ¿qué me tocaba? Hacer el cilindro, ¿no? Un cilindro hueco. ¿Un cilindro qué es? Es un círculo. Entonces me dibujo mi respectivo círculo. Dibujo mi respectivo círculo. Dibujo un círculo, pongo mi círculo, y ya está. Lo correcto sería alinear un poco más este círculo. Entonces le doy clic a mi círculo y lo alineo un poco más. Ya está. Y en realidad lo más correcto sería definir todas las dimensiones del círculo. Ahorita yo me estoy salteando varios pasos, como sería definir correctamente su radio, o su diámetro, mejor dicho, y sus respectivas distancias con los bordes. Acá sí lo que voy a hacer es... Tiene que ser más chico el círculo. Ya está, ahora sí. Ya. Ya tengo mi círculo, me tocaría hacerlo hueco. Entonces lo voy a hacer hueco. Lo hago hueco. Ya está. Entonces, ahora solo faltaría las patitas y ya sería prácticamente lo mismo que hemos hecho en Tinkercad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que una vez ya empezamos a ver limitantes en la tecnología que utilizamos, ya toca dar los siguientes pasos. Y de que no hay que tenerle miedo a este tipo de software, a este tipo de programas, porque todo se puede aprender una vez aprendido rápidamente los principios. Vimos, los principios era fácil, los principios eran entender que todo cuerpo geométrico, todo objeto podemos dividirlo como cuerpos geométricos, los cuales podemos representar como espacios vacíos o espacios sólidos. Una vez interiorizado eso, ya podemos empezar a sacar el máximo jugo a las herramientas que nos ofrecen. Y como veíamos justo en la librería de Tinkercad, existe una gran variedad de objetos modelados en Tinkercad. Así de que Tinkercad sí se puede explotar bastante para hacer modelos 3D. Luego, también hay repositorios gratuitos donde podemos descargar cosas y mandarlas a imprimir, o en el mejor caso, imprimirlos con una impresora en casa. Por ejemplo, voy a poner aquí Perú. A ver, ¿qué me ofrece de Perú? Me ofrece algunos objetos característicos de Perú, los cuales yo prácticamente podría imprimir y tenerlos en casa y innovar. Lo más importante, innovar. Listo. Entonces, maestros, así hemos dado una reseña de todo lo que respecta a impresión 3D en este webinar de 2 horas. Hemos visto, vamos a arreglar aquí, hemos visto qué es la impresión 3D, hemos entendido que la impresión 3D, a pesar de iniciar netamente en industria, ya es algo que podemos llevar a nuestras aulas, ya podemos incorporarlos, ya son de precios relativamente bastante accesibles en comparación a como era hasta hace unos años. Que la impresión 3D se aplica casi en todas las industrias por la innovación que nos propone y por la facilidad del uso que nos da. Luego, nuevamente resaltar que podemos hacer nuestras impresoras caseras, buscando la información en internet, está abierta. Personalmente yo lo he realizado, es información bastante abierta, bastante detallada, tutoriales de cómo poder hacer tu impresora casera. Como también se puede evitar un poco la fatiga comprando un kit comercial por un precio un poco más elevado. Como también acceder a los servicios de impresión 3D en nuestras localidades, lo cual basta con dar una pequeña googleada en internet y ver qué nos ofrece las localidades. Bueno, vimos el caso de mi amigo Rodolfo, que nos compartió cómo hizo su impresora 3D en base a materiales de bajo costo y cómo actualmente se mantiene en este mundo, por ahí siguiendo desarrollando más tecnología. El principio de adición de material es el principio básico de las impresoras 3D. Ir colocando plástico capa por capa por capa, desde abajo hasta arriba. El material por defecto es el PLA, es el plástico, lo que se utiliza para las impresoras 3D. Que se puede reciclar material, existen máquinas, o hasta a veces se hacen de manera maker, de manera hecha en casa, que nos permite obtener el plástico de ciertos materiales de plástico, como sería el caso de una botella. Las partes de una impresora 3D
el flujo de impresión 3D, que es lo que veíamos hoy día, cómo modelar, cómo laminar, y finalmente el tema de la impresión. Y unos parámetros técnicos son bastante genéricos, dado que se suelen personalizar dependiendo de la impresora. Cómo se ve todo el proceso de impresión, a pesar de demorar muchas horas. Acá vimos rápidamente cómo era en ese time-lapse, cómo se va construyendo la forma de manera aditiva. Desde abajo hacia arriba, cómo se va construyendo, en este caso, el cactus. Y lo más importante, creo yo, es ponernos a reflexionar cómo podemos llevar los temas de impresión 3D a las aulas, cómo como docentes podemos incorporar esta primera tecnología emergente que estamos abarcando en nuestra metodología pedagógica. Y se nos ocurre que podamos realizar. Ya vimos que podemos modelar nosotros mismos, con la práctica suficiente se puede aprender a modelar y empezar a realizar las propias herramientas de aprendizaje, cómo buscar en repositorios gratuitos que nos pueden ofrecer para poder llevar a nuestras aulas o incluso promover a los estudiantes que empiecen a pensar en esas tecnologías y cómo pueden utilizarlas para su aprendizaje en las aulas y así seguir innovando. Ahora daremos unos pequeños minutos para poder responder consultas que pongan en el chat de Facebook. Asimismo, recordar que por ahí está el link por donde deben marcar su respectiva asistencia. E invitarlos al siguiente webinar, que será el día jueves, donde hablaremos de programación en bloques y su importancia para poder promover el aprendizaje. Entonces, justo ahora estaré revisando los comentarios en Facebook. Si hay consultas, dudas, preguntas, pueden dejarlos por ahí para poder ayudarlos en estos minutos que nos quedan antes de finalizar el webinar. Vamos a revisar los comentarios. Estamos felices de haber podido llegar a diferentes lugares de Latinoamérica. Estoy viendo saludos de diferentes partes de Latam. Listo. Por ahí consultan sobre los programas usados. Hemos utilizado el Tinkercad, el cual es completamente gratuito y basta con googlearlo en internet. Ahí se pondrá nuevamente el link para que puedan acceder. Es Tinkercad. Y una vez dominado el Tinkercad a un 100%, se puede pasar a softwares un poco más complejos. Pero en esencia les recomendaría Tinkercad, dado que sería que pueden practicar junto a sus estudiantes. Aquí, por ejemplo, estos minutos, a ver. Una aplicación que hicimos con algunos alumnos era una clase sobre seguridad vial y un poco de electrónica. Entonces, lo que hicimos fue construir un semáforo. Se construyó un semáforo, uy, aquí se movió esto, vamos a alinearlo. Ya, ahí está. Se construyó un semáforo con los estudiantes. Y luego se mandó a imprimir en 3D en una clase sobre seguridad vial y se le puso la electrónica. La electrónica para poder ver cómo funcionaba ese semáforo y los estudiantes pudieron hacer el tema del cableado, el tema de los LEDs. Fue bastante interesante esa dinámica que utilizamos, incorporando la impresión 3D, juntándola junto con el tema de seguridad vial. A ver, más consultas por ahí. Sí, justo ahí nos dicen sobre las recomendaciones para el Tinkercad. Y lo que particularmente recomendaría sería buscar cuerpos, primeros básicos, cuerpos con geometría básica, es decir, cuerpos compuestos por cubos, cilindros, prismas, etcétera, y en base a ello empezar a modelar. Luego se puede ir pasando a arquitecturas un poco más complejas. Pero en esencia sería empezar con cuerpos básicos.
en impresión 3D, les invito a buscar en Google impresora 3D comprar y se van a dar cuenta que los precios son accesibles. O sea, no son baratos, entre comillas, pero sí son costeables a largo plazo. Y para todo lo que puede ofrecer, genial. Incluso para alguna institución educativa no podría ser, para una institución educativa sería una gran inversión adquirir un tipo de estas máquinas y poder implementarlas. Actualmente hay muchos colegios que ya cuentan con impresoras 3D y los estudiantes pueden hacer uso de esto. Y la herramienta por defecto para modelar, el Tinkercad. Ya. Ok. Para finalizar, los invito al webinar, a la siguiente webinar que vamos a tener, a seguir practicando el Tinkercad, poder ver más el tema de los modelos, e incluso buscar dónde lo pueden mandar a imprimir lo que ustedes realicen, como quizás poder adquirir una impresora 3D. Luego la tarea como docentes es encontrar cómo usar la impresión 3D, cómo desarrollar modelos digitales para utilizarlos como herramientas de aprendizaje. Cada uno de ustedes se especializa en su área y más que seguro que van a encontrar la forma en la cual involucrar esto con su dinámica pedagógica. Los invito a visitar la página de Suma Educación Perú también. Hay algunos cursos sobre innovación docente y se pueden pasear por ahí. Caso encuentren información que les llame la atención, se pueden comunicar con el WhatsApp de contacto que por ahí les han puesto en los comentarios. Y ya nos estaríamos viendo en la siguiente sesión el día jueves. Eso sería todo. Hasta luego.